La historia comienza en Burgos, en un día del mes de enero y tras una intensa nevada, como las de antes. El protagonista de esta obra, titulada Azul sobre Azul, es el escritor Manuel de Lope. Ha querido mezclar en su nuevo libro un relato de viajes, un diario y un libro de memorias. Todo ello con unas notas de actualidad sobre hechos importantes como la guerra de Irak, y con una crítica literaria que define en un libro sincero y muy singular, que sirve para recordar otros tiempos. La casa de mi abuelo no era suya, era del ayuntamiento. Mi abuelo la ocupó como casa suya todo el tiempo que fue médico del pueblo. Era una buena casa de piedra, de 2 plantas y desván, con ventanas pequeñas, un balcón en lo alto, en una especie de frontón y una parra junto a la puerta. Las uvas de aquella parra nunca llegaban a madurar. Nos encontramos con el autor de Azul sobre Azul, Manuel de Lope. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? En tu nuevo libro nos invitas, entre otras cosas, a realizar un viaje por la memoria. ¿Qué recuerdos de tu vida has aportado y en qué lugares se ubican? Pues hay recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia también, pero hay recuerdos también de las cosas que me contaron. Es decir, la memoria es algo que abarca no solamente la propia experiencia, sino la experiencia que nos han contado otras personas. Los lugares son en Castilla la Vieja, la ciudad de provincias donde yo nací, recuerdos rurales también. Mi abuelo era médico rural y a él le debo muchas parcelas de memoria. Y luego recuerdos pues, de mi juventud, los distintos lugares donde he vivido. Es una mezcla de ensayo, memorias, diario, crítica de actualidad, crítica literaria de arte. Es una obra muy completa, ¿es lo que pretendías? En realidad, yo no me atrevería a calificarla de ensayo. O sea, un ensayo supone una meditación previa que yo no me he tomado la molestia. Digamos que es más bien la libertad de la escritura, prescindiendo de las formas, escribiendo prácticamente todos los días sobre lo que realmente me facilitaba la pluma. No hay prácticamente censura entre el pensamiento y lo escrito. La experiencia más directa ha sido la de una gran libertad de escritura. ¿Cómo surgió la creación de este libro? Surgió a partir de un artículo que me pidió un periódico. Hubo un momento en que tuve que escribir un artículo y me sentí muy cómodo con el tema que me habían propuesto y del hilo sale el ovillo y continué. Y como digo, de un artículo que tenían que haber sido 5 páginas, pues surgieron 500 páginas. Sí. Esa ha sido la proporción. Gran diferencia. ¿Por qué este título? Azul sobre Azul es un título, primero porque es un título muy poético. En segundo lugar es el código que utilizaban las tropas americanas en Irak para describir las situaciones en las que ellos habían disparado sobre sí mismos, lo que se llama fuego amigo. Y en Azul sobre Azul yo estoy escribiendo sobre mí mismo. De ahí la reiteración del azul sobre azul, ¿no? Comparas tu libro con una técnica pictórica llamada dripping. Explícanos exactamente el porqué de esta relación. El dripping es esa pintura hecha de salpicaduras, de drip. El representante más conocido, en fin, fue Jackson Pollock, que era un amigo, muy poco amigo de teorías y de explicaciones. Pollock solía decir, la pintura es la pintura, sin entrar en más definiciones. Y con este libro, yo lo que quiero decir es eso, que la escritura es la escritura, y no entrar en teorías ni en explicaciones que no me pertenecen a mí, pertenecen al territorio de la crítica o de la universidad, pero no al territorio del escritor. Tratas temas muy importantes, temas internacionales como la guerra de Irak. ¿Hay aspectos que hayas querido obviar o realmente has escrito todo lo que querías escribir? La guerra de Irak está presente porque era la actualidad en el momento en que lo escribí. Las imágenes, las informaciones del año 2003, 2004, que fue cuando yo escribí este libro, la guerra de Irak ocupaba esa actualidad. Y era una forma de darle una fecha al libro. Es decir, si este libro se lee dentro de 20 o de 30 años, está anclado en unos años concretos, ¿no? Que fueron los años de la guerra de Irak. Esa era mi intención. Al incorporarla a la escritura, al incorporarla a lo que yo quería contar, quería darle una actualidad al libro, anclarle en la actualidad que lo rodeaba. En tu libro utilizas muchas palabras que ya están en desuso, como chapuscar.
¿Qué significa este término y con qué otros te has encontrado también a la hora de escribir? A veces he pensado que se podría hacer un diccionario que sería el diccionario de las palabras perdidas, el diccionario de las palabras que ya no se usan. Y en ocasiones son palabras muy locales que hemos aprendido en nuestra infancia, que hemos oído de niños. Entonces yo recuerdo estas palabras como chapuscar, que quiere decir salpicar, que era una palabra absolutamente burgalesa, no la he oído más que en entorno burgalés, como la palabra chospar para los niños, que dar saltos, jugar, se decía chospar. Entonces siempre me ha seducido esta idea de un diccionario de las palabras perdidas. Y es un juego a ello, es decir, a menudo tomo nota de esas palabras que me vienen o que han desaparecido, que van retrocediendo, y sería una especie de diccionario fantasma, un diccionario paralelo, una lengua tan perdida como la lengua de los hititas, digamos. Se podría construir todo un idioma a partir de esas palabras que hemos perdido. Que son muchas. Que son muchas, sí. Cada generación aporta además su dosis, su tasa de olvido. Es decir, yo recuerdo las palabras de mi niñez que se han olvidado, pero mi abuelo recordaría otras. Es decir, cada generación aporta su tasa de olvido, digamos, ¿no? Y con ello se podría construir una lengua muerta, absolutamente muerta. Que enriquecería mucho nuestro lenguaje. En todo caso, sería para arqueólogos lingüistas. Aquellos chicos del campo iban a la escuela del pueblo, pero llevaban una vida libre y semisalvaje. Una drea era una lucha a pedradas. Una pechugada era lo que cabía entre el pecho y la camisa cuando se iba a las huertas a robar fruta. Sin embargo, había casos de una extraordinaria inteligencia precoz. Al aprender en el río a lanzar piedras con fuerza para que saltaran sobre el agua, un muchacho me aconsejó: coge las piedras más planas porque se escurrucian mejor por el aire. Había intuido por su cuenta un principio de la aerodinámica. Manuel de Lope se formó en la ciudad de Madrid y tras exiliarse en 1969 vivió en Francia, Suiza e Inglaterra. Las perlas peregrinas, Premio Primavera en 1998. La sangre ajena, incluido por Amazon en 2010, entre las 100 mejores novelas publicadas en Estados Unidos. Y sus libros de viajes, Iberia, en los que recorre cada una de las comunidades autónomas españolas. No tenía una gran ambición por ser escritor. Incluso asegura que no estaba llamado a ello. Sin embargo, la prosa que nos regala es genial. Manuel, es curioso que digas que no estabas destinado a ser escritor cuando en 1970 enviaste un relato a un concurso que resultó ser el ganador. ¿Ahí fue cuando comenzaste a pensar que podías ser escritor? Bueno, yo hice estudios de ciencias y aquí en Madrid pues estudié ingeniero de telecomunicaciones y económicas, que no llegué a terminar ninguna de las dos cosas. Pero el relato aquel que yo envié a un concurso y que ganó, pues fue una pequeña sorpresa, porque realmente no lo hice con ninguna esperanza, ¿no? Y de una cosa fue a otra. Pues escribí otro relato, lo publiqué en una revista. Entonces ya intenté una novela, escribí una novela y me la aceptó un editor. Y estoy convencido de que si no hubiera tenido esta especie de facilidad en el pequeño premio, en la revista, en el editor, pues no hubiera escrito una segunda novela, un segundo relato. O sea, no era realmente algo que yo lo llevaba dentro con una necesidad importante. Ahora ya no puedo decir lo mismo. Ahora el hecho de ser escritor ha estructurado profundamente mi personalidad. No me concibo de otro modo. No pienso en otra vida posible que yo hubiera podido haber llevado, digamos. En esos años, Carlos Barral era el editor más importante y conocido. Con él publicaste Albertina. ¿Cómo recuerdas tus inicios como escritor? Bueno, yo cuando terminé Albertina, yo tenía entonces 26, 27 años, se lo mandé por correo a Carlos Barral, que como tú dices era el escritor más conocido en la época. Era un poco una ingenuidad mandar un manuscrito por correo. Esperé bastante tiempo, unos 6 o 7 meses, yo casi ya me había olvidado del asunto y recibí una carta suya que quería publicarlo y quería conocerme. Entonces fui a Barcelona y le conocí y así publiqué mi primera novela. Luego tuve muy buenas relaciones con él toda la vida, hasta que murió.
Fuimos, aparte, a pesar de la diferencia de edad, que tenía 10 o 12 años más que yo, tuvimos una amistad y tuve mucho aprecio por él. Fue una persona que aprecié mucho. Hizo cosas importantes. Sí, sí, o sea, era algo más que un editor. Dos de tus libros más conocidos llevan el título de Iberia, con unos subtítulos muy poéticos. En ellos recorres toda España. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlos y qué tipo de viajes realizas? Iberia son 2 volúmenes, tardé 5 o 6 años en escribirlos y son un recorrido por toda España. Es una descripción de España. No es estrictamente un libro de viajes. Puede servir como compañero de viaje, pero puede servir también para leerlo en la mesilla de noche. Escribí Iberia al retorno de Francia. Yo viví muchos años fuera de España y fue una manera de recuperar la geografía de mi país. Dijiste que tenías ganas de recorrer un país que había pasado del siglo XIX al XXI. ¿Encontraste la España que estabas buscando? Hombre, los tránsitos de siglo no son nunca tan marcados, es decir, uno puede recorrer España y encontrar, no digo ya el siglo XIX, sino el siglo XVI, el siglo XV, quiere decir que los países afortunadamente tienen una vida que no corresponde al calendario humano, a nuestro calendario. España es un país muy viejo, muy antiguo, tiene unos sedimentos muy grandes, uno puede ir a Andalucía y encontrar la herencia árabe y la herencia romana sobre todo. Y el conocimiento del país, cuando yo digo el siglo XX de España fue muy corto, fue muy breve. Prácticamente hasta podemos decir que empieza con la guerra civil del siglo XX y termina con el tercer plan de desarrollo. El siglo XXI lo estamos iniciando, no sabemos lo que va a dar de sí, esperemos que no sea tan horroroso como este denostado siglo XX, ¿no? En tus obras prefieres hablar desde la realidad. Creo que soy un escritor realista, sí. En eso es la tradición española, ¿eh? Tenemos una curiosidad. ¿Qué libro vendrá después de Azul sobre Azul? Siempre tengo algo y siempre tengo algún libro escrito. Todos los días hago algo, todos los días trabajo algo. Entonces, decir cuál va a ser el próximo libro, pues es un poco arriesgado, porque no sé en qué va a fraguar lo que tengo entre manos, ¿no? Es una especie de confesión que no me gusta nunca revelar. ¿Cómo lee la gente Iberia? Bueno, Iberia hay gente que la ha leído yendo de viaje, lo sé por algunos lectores que me han escrito para señalarme ciertas cosas, y gente, como he dicho antes, que lo ha leído sin salir de su casa. En este doble sentido, suelen ir hacia las regiones o bien que conocen, el lector suele ir y abrir el libro en la región suya, o bien al contrario, hay quien le abre precisamente en la región que no conoce. Está estructurado de una manera bien distribuida entre las 17 autonomías españolas. Cada autonomía tiene un capítulo. Manuel, te damos las gracias por invitarnos a este viaje, por tus recuerdos que disfrutaremos siempre que volvamos a leer Azul sobre Azul, que creo que hay que leerle varias veces. Pues muchas gracias, ha sido una bonita conversación y ha sido también un poco un juego. Nos regala el estilo clásico del género de viajes y lo acompaña con su memoria, aquella que le deja recordar los temas de actualidad de estos últimos años y la que le devuelve a su niñez, a un tiempo de inviernos silenciosos que, como él mismo escribe, han quedado aislados para siempre en una especie de burbuja de cristal.